Muy buenas a todos gente, soy Simón y bienvenidos de vuelta al canal. Antes de entrar a las recomendaciones de hoy sobre obras de horror cósmico, que se vienen con todo por cierto, quería contarles que ya armé una lista de terror en Letterboxd, por si no pueden esperar a que suba los siguientes videos. Está llena de películas que valen la pena y que seguro les van a volar la cabeza. Además estoy siguiendo de vuelta a todos por allá, así que si quieren compartir sus propias joyitas del terror, los leo. No olviden suscribirse, darle like al video si les gusta este tipo de contenido y activar la campanita para no perderse lo que se viene. Y créanme que se viene algo bastante interesante. Ahora sí vamos con el horror cósmico. Como bien sabemos, el horror cósmico es un tipo de terror que no depende de un impacto, sino de algo mucho más profundo, algo desconocido, incomprensible, miedo al vasto universo, indiferente, y que nuestra existencia sea apenas una nota al margen en su historia. Este tipo de horror nace principalmente de las obras de Lovecraft, quien planteaba que el verdadero terror no es lo que entendemos, sino aquello que jamás podremos comprender. Con el tiempo el horror cósmico ha ido mutando, mezclándose con otros géneros y ha encontrado nuevas formas de manifestarse en el cine, la literatura, los videojuegos y hasta el manga, manteniendo siempre esa esencia existencial. Hoy les traigo 3 obras que capturan a la perfección este tipo de horror, diferentes entre sí, pero unidas por la misma sensación. Así que les presento 3 obras de horror cósmico que tienes que conocer. The Call of Cthulhu, o la llamada de Cthulhu, es una de las historias pilares en el universo cósmico que planteó Lovecraft en sus relatos, y que más Lovecraftiano que el propio Lovecraft, pero hay una de sus iteraciones de la que no se habla mucho y creo que vale la pena que la conozcas. El manga The Call of Cthulhu de Go Tanabe es una adaptación magistral del relato clásico de H.P. Lovecraft, y una de las mejores reinterpretaciones visuales de la historia. La obra de Lovecraft es conocida por su horror cósmico y su énfasis en lo indescriptible, lo que la hace especialmente difícil de trasladar a un medio visual sin perder su esencia, porque ¿cómo dibujarías lo innombrable y lo indescriptible? Sin embargo, Tanabe logra plasmar en cada panel el terror existencial del relato original con un nivel de detalle impresionante y un respeto absoluto por la obra fuente. A través de su trazo meticuloso y su capacidad para crear criaturas colosales, convierte la experiencia del lector en algo casi tan inquietante como la historia escrita en 1926. El relato de The Call of Cthulhu es una de las piezas fundamentales del universo Lovecraftiano y establece muchas de las ideas que definirían su mitología. La historia se cuenta a través de una serie de documentos y testimonios fragmentados que el protagonista, Francis Wayland Thurston, encuentra mientras investiga una serie de eventos extraños. A medida que ensambla los diferentes relatos, descubre la existencia de un culto ancestral dedicado a una entidad cósmica conocido como Cthulhu, que duerme en la ciudad sumergida de R'lyeh, y cuyo despertar traería la ruina para la humanidad. La historia juega constantemente con la idea de que el conocimiento puede ser un arma de doble filo y que hay verdades que la mente humana simplemente no está preparada para entender y comprender. La adaptación de Go Tanabe respeta fielmente la estructura del relato original, pero añade una capa visual que, en contra de la misma concepción del horror cósmico, amplifica la experiencia. Sus ilustraciones destacan por su uso del claro oscuro y por el nivel de detalle con el que representa tanto los escenarios como las criaturas que pueblan la historia. Los momentos en los que el protagonista se enfrenta a la inmensidad de R'lyeh o a la presencia de Cthulhu están dibujados con una escala que te hacen sentir la insignificancia humana ante lo cósmico. Tanabe sabe cómo jugar con la composición de sus viñetas para transmitir la inmensidad y el carácter alienígena de los horrores que Lovecraft describía con palabras ambiguas y evasivas. Una de las principales diferencias entre el relato original y el manga es la manera que se representa la amenaza de Cthulhu. Lovecraft se apoyaba en la idea de que el horror radica en lo que no podemos ver o comprender del todo, dejando muchos detalles a la imaginación del lector. Tanabe, en cambio, tiene que mostrar estas visiones imposibles bajo las concepciones de sus lectores, y esto claramente es una hazaña muy difícil de cumplir en el medio de las ilustraciones. Su solución es recurrir a un arte que juega con la perspectiva, los contrastes y las texturas para que incluso cuando Cthulhu es visible, siga pareciendo inhumano e incomprensible. El diseño de la criatura en el manga se mantiene fiel a la descripción original, pero el uso de sombras y distorsiones en su forma ayuda a darte la sensación de que estás viendo algo que no pertenece a nuestra realidad. Otro elemento en el que el manga y el relato difieren es el ritmo de la narración. Lovecraft construye su historia a través de textos que requieren una lectura pausada y analítica, donde la atención
tensión se acumula lentamente hasta llegar a su clímax. En el manga, en cambio, el impacto visual permite que algunas revelaciones sean más inmediatas y directas, aunque Tanabe aún mantiene el tono pausado y la estructura fragmentada de la historia original. Por eso prefiero decir que esta adaptación no funciona como un complemento, sino como una reinterpretación que mantiene intacto el espíritu de Lovecraft mientras aprovecha al máximo las ventajas del medio gráfico. En términos de fidelidad, esta adaptación es una de las más respetuosas con el material original. No introduce muchos cambios en la historia ni intenta modernizar su narrativa, sino que se mantiene fiel al tono y a los temas del relato. Esto a la diferencia de muchas otras adaptaciones de Lovecraft que a menudo alteran la estructura o añaden elementos para hacerlas más accesibles a un público contemporáneo. En cambio, Tanabe confía en que la historia sigue siendo efectiva por sí misma y se limita a potenciar su impacto mediante sus ilustraciones. El resultado es una obra que no solo hace justicia al clásico de Lovecraft, sino que también demuestra el potencial del manga como medio para representar el horror cósmico. A través de su detallado trabajo artístico y su respeto por la historia original, Go Tanabe logra capturar la esencia de la llamada de Cthulhu y traducirla a un lenguaje visual que es igual de perturbador que el texto escrito. Y obviamente para los que prefieran leerlo, no puedo dejar de recomendar la obra original, un pilar fundamental en este género que ha inspirado miles y miles de adaptaciones en este universo. Para los fans del horror cósmico y de Lovecraft, esta reimaginación es una lectura imprescindible, y para quienes aún no han explorado el mundo de los mitos de Cthulhu, es una excelente puerta de entrada a uno de los universos más inquietantes de la literatura, así que te recomiendo que le eches un ojo. Estás jugando un juego desafiante e implacable. Nadie te va a llevar de la mano. Lo primero que lees al entrar en Darkwood es un buen resumen de a lo que te vas a enfrentar. Estás inconsciente en el bosque y alguien parece querer ayudarte. No tienes fuerza para hacer nada, así que estás a la merced de este extraño. Al despertar te encuentras amarrado a una silla y quien te salvó te está preguntando dónde está la salida. Cuando se va, te liberas y te las ingenias para salir de esa habitación. Exploras la casa en busca de una salida. Hay algo aquí, no estamos solos. Lo primero son las luces. Es mala idea estar a oscuras. No puedo ni explicar lo que está pasando, pero tenemos que salir de ahí. Y al desbloquear la puerta principal, nos enfrentamos a nuestro captor. Ganamos, pero él era el menor de nuestros problemas. Este es solo el inicio de Darkwood, un título independiente de Acid Wizard Studio, que opta por un enfoque más sutil, psicológico y atmosférico del terror. Este es un juego que se mete bajo la piel, que inquieta sin recurrir a nada escandaloso, y que cada segundo de su duración te hace sentir que estás perdiendo la cabeza. La forma en que el juego construye su terror no es solo a través de su atmósfera, sino también de su gameplay, lo que lo convierte en una obra maestra del género que merece ser experimentada por cualquier aficionado al horror. Desde el primer momento, Darkwood establece un tono de aislamiento. No hay una introducción clara ni explicaciones detalladas sobre lo que está sucediendo, solo una sensación de que tienes que salir de ese bosque con vida. El mundo del juego es oscuro, como si fuera una pesadilla, un bosque denso y retorcido que parece estar vivo, lleno de criaturas grotescas y eventos inexplicables. La perspectiva isométrica, poco común en los juegos de terror, te podría llevar a pensar que le quitaría tensión, pero está tan bien diseñada que es normal que te aparezca algo por la espalda sin que te des cuenta. La niebla oscurece todo lo que no está iluminado directamente, obligando al jugador a moverse con cautela, sin saber qué acecha en la oscuridad. Este simple detalle de diseño transforma la exploración en una actividad angustiante, donde cada paso hacia lo desconocido es un riesgo. Darkwood aborda el horror cósmico de una manera única, sin recurrir directamente a los arquetipos del género Lovecraftiano, pero evocando sensaciones similares de impotencia, incomprensión y miedo existencial. El mundo del juego está plagado de elementos que desafían la lógica y la comprensión humana, un bosque que cambia constantemente, criaturas que no tienen explicación racional y fenómenos que parecen responder a leyes propias, ajenas a toda lógica natural. No hay un monstruo central que deba ser vencido, sino un entorno hostil y ajeno que no se puede controlar ni entender del todo. Esta opacidad
fundamental en las reglas del mundo, donde cada decisión parece tener consecuencias imprevistas y cada encuentro puede ser fatal, sitúa al jugador en una posición de insignificancia frente a una realidad mayor, impenetrable, en la que lo desconocido es más temible que lo visible. El miedo a lo desconocido es el motor constante de la experiencia en este juego. La oscuridad, tanto literal como metafórica, envuelve cada rincón. Los límites de la visión restringida, la narrativa fragmentada y los personajes enigmáticos refuerzan la sensación de que uno nunca tiene el cuadro completo de lo que está ocurriendo. El juego se rehúsa a usar el susto fácil en favor de una tensión constante, de un terror atmosférico que nace de no saber si lo que ves es real, si estás perdiendo la cordura o si alguna fuerza incomprensible está manipulando todo desde las sombras. Es un miedo psicológico que emparenta directamente con el horror cósmico más puro, aquel que no necesita grandes monstruos para hacerte sentir que estás atrapado en un universo indiferente, donde tus actos tienen poco peso y la verdad, si existe, podría ser peor que la ignorancia. Técnicamente el juego también destaca por sobre muchos títulos AAA. Este posee un ciclo de día y noche que es uno de los elementos más efectivos del juego. Durante el día el jugador debe explorar, recolectar recursos, reparar su refugio y prepararse para la noche. La gestión del tiempo es crucial, pues no se puede vagar sin rumbo, cada minuto cuenta, y cualquier error puede ser letal. Pero es cuando cae la noche que el verdadero terror se manifiesta. Quedarse en la oscuridad sin una fuente de luz es una sentencia de muerte. Criaturas invisibles acechan, ruidos inquietantes resuenan por la cabaña y la sensación de estar rodeado es insoportable. El jugador no sabe exactamente qué está ahí fuera, pero algo está observando. Esta incertidumbre es lo que hace que el juego sea aterrador sin necesidad de mostrar nada de manera explícita. No es necesario ver el peligro para sentirlo, y Darkwood entiende este principio a la perfección. A diferencia de otros juegos de terror donde los enemigos son obstáculos a superar, en Darkwood enfrentarse directamente a las criaturas es casi siempre una muy mala idea. El combate es torpe y difícil, no por un defecto de diseño, sino porque está hecho para que evitar el conflicto sea la mejor opción. Las armas son escasas, la munición aún más, y cada enfrentamiento puede dejar al jugador malherido o con recursos agotados. En lugar de sentirse poderoso, el juego constantemente te recuerda que la vida es frágil. Esta vulnerabilidad es clave para el horror que Darkwood construye, ya que obliga a pensar estratégicamente, a elegir cuándo pelear y cuándo correr, y a prepararse para lo peor en todo momento. El aspecto técnico que más debo destacar es el diseño sonoro, ya que juega un papel fundamental en la inmersión del juego. No hay música ambiental reconfortante, solo el sonido del viento, crujidos de ramas y ruidos inexplicables en la distancia. Durante la noche cada sonido se convierte en una amenaza potencial. ¿Fuese un paso fuera de la cabaña? ¿Un susurro? ¿Hay algo tratando de entrar? ¿Hay algo dentro conmigo? La falta de respuestas concretas y la ambigüedad de los sonidos es lo que los hace tan efectivos. En lugar de revelar el peligro, el juego sugiere su presencia, dejando que la imaginación haga el resto. Es un terror psicológico y cósmico, puro y duro, que se arraiga en la mente del jugador y lo mantiene en tensión incluso cuando aparentemente nada está sucediendo. La historia de Darkwood es otro aspecto que refuerza su atmósfera. No se cuenta una narrativa lineal tradicional, sino que se presenta de forma fragmentada a través de personajes extraños, notas dispersas y eventos que si los ves de manera independiente no te hacen sentido alguno. Cada personaje parece ocultar algo, cada conversación deja más preguntas que respuestas y cada decisión tomada puede tener consecuencias inesperadas. La historia no solo se trata de sobrevivir en el bosque, sino de descubrir qué ha sucedido allí y qué papel juega el protagonista en todo esto. Sin embargo, el juego nunca entrega respuestas fáciles. Incluso al llegar al final, muchas cosas quedan abiertas a interpretación, dejando tu mente llena de teorías en busca de prácticas que no van a llegar. Darkwood también destaca por su dirección artística. Aunque los gráficos pueden parecer simples en comparación con producciones de alto presupuesto, el estilo visual es increíblemente efectivo para generar terror. Los diseños de las criaturas son grotescos y surrealistas, las animaciones son toscas de una manera que se las hace parecer aún más antinaturales, y el uso de la iluminación es magistral. La paleta de colores oscuras y desaturada refuerza la sensación de decadencia y desesperanza. Cada escenario está diseñado para transmitir opresión y peligro, desde las cabañas en ruinas hasta los caminos retorcidos del bosque.
No hay lugares seguros, solo zonas menos peligrosas que otras. En definitiva, lo que hace que Darkwood sea tan especial no es solo su atmósfera o su dificultad, sino la manera en que todo está diseñado para reforzar la experiencia del terror. No es un juego que busca asustar, sino que quiere entregarte una experiencia a través de la incertidumbre, vulnerabilidad y aislamiento. Esta no solo se juega, sino que se siente, y créeme que te va a dejar pensando en él si es que le das una oportunidad. En conclusión, Darkwood no es un juego de terror para cualquiera. Es exigente, implacable y en muchos casos desconcertante, pero para aquellos que buscan un horror genuino que se infiltre en la mente y permanezca mucho después de apagar la pantalla, es una obra imprescindible. No es solo un juego de terror, es una prueba de cómo el miedo puede ser construido de manera inteligente, utilizando la psicología del jugador en lugar de depender de lo obvio. En un mercado saturado de títulos de terror, Darkwood da cátedra de cómo se debe hacer. The Void es una de esas raras joyas del cine de terror que logran hacer mucho con poco. Se trata de una película de bajo presupuesto, pero que demuestra que la creatividad y el talento pueden superar cualquier limitación. Estrenada en 2016 y dirigida por Jeremy Gillespie y Steven Krotansky, The Void es un homenaje al horror cósmico y al body horror clásico, con una estética que recuerda a los mejores trabajos de John Carpenter y Cronenberg. Lo que la hace destacar no es solo su enfoque poco visto y sus aterradores efectos prácticos, sino la forma en que logra capturar la esencia de una historia donde la desesperación y la supervivencia están presentes en cada escena. Desde los primeros minutos, la película te atrae hacia su historia. Un oficial de policía encuentra a un hombre herido en la carretera y lo lleva a un hospital cercano. Lo que parece ser algo de rutina termina convirtiéndose en la peor pesadilla de muchos, y tenemos que ir descubriéndolo con el paso de los minutos. La historia se desarrolla casi enteramente dentro de este hospital, un escenario perfecto para una película de terror con recursos limitados. Lejos de sentirse restringida por su presupuesto, The Void aprovecha la claustrofobia y el aislamiento para potenciar su terror. Cada pasillo oscuro, cada sombra en la esquina y cada sonido inexplicable contribuyen a que esta sea una joya del género. El horror cósmico es uno de los elementos esenciales en esta película. A medida que la historia avanza, queda claro que los personajes no solo están enfrentando monstruos físicos, sino fuerzas mucho más grandes y desconocidas. La película nunca se detiene a explicar del todo lo que está sucediendo, pero te da pistas y te empuja hacia las respuestas para que saques tus propias conclusiones. En este sentido, va en línea con la tradición Lovecraftiana, donde el terror no se deja ver. Esta falta de respuestas concretas puede frustrar a algunos espectadores, pero para aquellos que disfrutan del misterio y la incertidumbre, hay otras subtramas dentro de la película que se les da a distintos personajes y explica el por qué se encuentran en ese momento en el hospital. Otro de los aspectos más impresionantes de este filme es uno del que nunca me voy a cansar de alabar, que es el uso de efectos prácticos. En una era donde el CGI domina no solo el terror sino el cine en general, The Void apuesta por el enfoque clásico del body horror, criaturas deformes, carne retorcida y transformaciones grotescas que se sienten reales y repulsivas. Es evidente la influencia de películas como The Thing, Hellraiser, entre muchas otras, donde los efectos prácticos juegan un papel crucial en la creación de terror e incluso intentan hacerte apartar la mirada con sangre por todos lados y entrañas esparcidas. Aquí, las abominaciones que acechan a los protagonistas tienen un diseño que no tiene nada que envidiarle a lo mejor de Masahiro Ito. Son carnales, deformes, sucias y se sienten plausibles dentro del universo que plantea la película, como si pudieran salir de la pantalla y arrastrarte con ellas. Hay algo particularmente perturbador en ver cuerpos que intentan ser humanos, pero se quedan a medio camino al fusionarse y transformarse con algo completamente ajeno a nuestra comprensión. El equipo de efectos prácticos y maquillaje es simplemente impresionante para esta cinta. Otro punto fuerte, en mi opinión, es la sensación de estar viendo una historia que bien podría ser un videojuego de supervivencia. La estructura narrativa recuerda a títulos de survival horror, donde los personajes deben explorar un entorno hostil, encontrar recursos y enfrentarse a horrores indescriptibles con pocas probabilidades de salir con vida. La dinámica de estar atrapado en un lugar con criaturas horribles, la necesidad de colaborar con otros personajes para sobrevivir y la constante sensación de que algo peor está por venir son elementos que se alinean con la experiencia de jugar un clásico de terror. The Void se siente como una pesadilla interactiva en la que el espectador es llevado de la mano sin saber qué le espera en la siguiente escena.
Who are they? I don't know. El ritmo de la película es otro de sus grandes aciertos. Desde que parte la historia hasta que empieza a tornarse en una pesadilla no toma ni 10 minutos. Desde el comienzo la tensión es palpable y en ningún momento la historia se siente estática o aburrida. Hay una progresión constante del peligro, con momentos de respiro que solo sirven para hacer que los horrores que siguen sean más impactantes. No recuerdo que tuviera jumpscares, en su lugar construye el terror como si fuera una película de otra década, dejando que la atmósfera y la ambientación trabajen a favor de la incomodidad y el miedo. A pesar de todas las fortalezas que he mencionado, The Void no es una película perfecta. Su historia puede sentirse fragmentada en ciertos momentos y al no contar con un elenco con mucha experiencia, las actuaciones se pueden sentir forzadas, pero por lo menos para mí eso como que le da un poco más de encanto como película de cine B, y creo que estos defectos se ven muy eclipsados por los aciertos. Es una obra que demuestra que no se necesitan grandes presupuestos ni efectos digitales de última generación para hacer una película de terror efectiva y entretenida. Basta con una visión clara, un respeto por el género y la voluntad de sumergir al espectador en un mundo de pesadilla, y créanme que lo consigue. Para los amantes del terror que buscan algo diferente y que aprecian el uso de efectos prácticos y una historia enigmática, The Void es una recomendación obligatoria. Es una película que entiende la esencia del horror cósmico y del body horror, entregando una experiencia intensa que además de asustar, cumple con todas las checklists de un amante del terror como yo. Puede que no sea una producción de gran escala, pero su impacto es innegable, y mientras buscaba información sobre el director, descubrí que ya se encuentra trabajando en un remake de Dead Stalker, lo que es algo que necesito mucho, ya que por alguna razón, el terror se ha desviado de los calabozos y la Edad Media en los últimos años y ya toca ir volviendo. En conclusión, esta cinta es una carta de amor al terror clásico, un recordatorio de que las historias más interesantes son aquellas que nos dejan con más preguntas que respuestas, y un ejemplo brillante de cómo el horror puede ser una experiencia tanto visualmente impactante como entretenida, por lo que te recomiendo que le eches un ojo. Muchas gracias gente por llegar hasta el final del video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, que se vienen muchas cosas y más recomendaciones, y nos vemos en el siguiente.